Alienación y aceleración es un libro del sociólogo alemán Hartmut Rosa, bajo el subtítulo de Hacia una teoría crítica de la temporalidad en la modernidad tardía, publicado en alemán en 2013 y traducido al español en 2016. En este libro, Hartmut Rosa expone la primera parte de su ya conocida teoría, la que plantea el tema de la aceleración social como el proceso que define la temporalidad en la sociedad contemporánea, y sus consecuencias, que derivan en distintas formas de alienación en nuestra vida. Rosa inicia su libro con una de las preguntas esenciales de la filosofía y del pensamiento moderno. ¿Qué es una buena vida y por qué no la tenemos? Es sumamente difícil dar una respuesta a la primera parte de la pregunta, sin antes dar respuesta a la segunda. Y sobre esto se aboca Hartmut Rosa, enfocando la problemática del tiempo como el tema central de las sociedades modernas, reguladas, coordinadas y dominadas por un preciso y estricto régimen temporal. Los sujetos modernos son libres, tienen pocas limitaciones y sanciones éticas, pero sin embargo se encuentran regulados, dominados y reprimidos por un régimen temporal invisible e ignorado, que puede ser entendido en base a una idea, la de la aceleración social. Para Rosa, la aceleración social conduce a formas claras de alienación, empíricamente observables, que considera como el obstáculo central que impide cumplir con la primera parte de la pregunta original, vivir una buena vida en nuestro tiempo, al que llama tardomodernidad. La idea de la aceleración está presente en todas las esferas de nuestra cultura actual, en la economía, en el pensamiento, en las ciencias y hasta en las expresiones literarias. Rosa encuentra que dentro de la vida cotidiana hay muestras evidentes de aceleración. Comida rápida, citas express, siestas energéticas y hasta funerales de breve duración. Las computadoras tienden a funcionar cada vez más rápido y nuestros vecinos y conocidos se mudan con mayor asiduidad. Luego clasifica a los procesos de aceleración en una tipología de 3 aspectos: aceleración tecnológica, aceleración del cambio social y la aceleración del ritmo de vida, las que abordará particularmente. La aceleración tecnológica. Los fenómenos de aceleración tecnológica sobre la realidad son tremendos y evidentes. Sus cambios transformaron totalmente el régimen temporal y la concepción del espacio. Un espacio que se contrajo en base a la aceleración de las transformaciones en el transporte y la comunicación, perdiendo incluso su significado. Las operaciones y desarrollos de todo tipo ya no están localizados, y los sitios físicos como hoteles, museos, universidades, bancos o fábricas se van transformando en no lugares, espacios sin identidad ni vínculos. Luego aborda el segundo tipo, la aceleración del cambio social. La aceleración tecnológica es un fenómeno que se da dentro de la sociedad, pero la aceleración del cambio social es un fenómeno de la sociedad misma. Las actitudes, valores, modas, estilos, relaciones, clases, entornos y lenguajes cambian a una velocidad cada vez mayor. 2 casos paradigmáticos de la aceleración del cambio social son los de la familia y el empleo. Tanto familia como empleo se han acelerado marcadamente, pasando de un régimen intergeneracional en que se mantenían similares condiciones laborales y familiares en más de una generación, a un régimen generacional en el que la familia o el empleo se sostienen similares durante la vida completa de una misma generación, para llegar actualmente a un cambio de carácter intrageneracional, porque hoy cambiamos de familia y de empleo varias veces dentro de una misma vida. El último tipo de aceleración de la clasificación que hace Rosa es el de la aceleración del ritmo de vida. Existe un hambre de tiempo que aqueja a las sociedades modernas, que sienten que se le está acabando el tiempo, como si se tratara de una materia prima que se consume. Existe el deseo de hacer cada vez más cosas en el mismo tiempo, y por eso las personas sienten que el tiempo pasa más velozmente que antes. Y como consecuencia, doblamos la apuesta y buscamos hacer todavía más rápido. Dormimos menos para disponer de más tiempo despiertos, comemos más rápido, nos comunicamos menos con nuestros familiares, comprimiendo las tareas y experiencias, reduciendo pausas e intervalos. Lo paradójico
es que la aceleración tecnológica genera un decrecimiento del tiempo, es decir, que el uso de las nuevas tecnologías digitales debiera dejar más tiempo disponible a disposición de las personas y, por ende, producir una reducción del ritmo de vida. Pero eso no sucede. El tiempo debería abundar, pero escasea. Esto demuestra que la tecnología no es la causa de la aceleración, porque no hay nada en ella que me obligue a leer o escribir más mensajes por el mero hecho de poder escribir más mensajes. Del mismo modo que en la primera modernidad se cambiaban los caballos de los carros para llegar más rápido a un lugar. ¿Dónde están entonces los motores del cambio? Debemos buscarlos en otra parte, porque no están en lo tecnológico. Los motores del cambio los encontramos primero en la competencia. El ahorro de tiempo ahorra costos. Los inversores buscan mover más rápidamente su capital y se buscan cada vez mayores innovaciones. Como derivación, la aceleración tecnológica y el cambio social se ven impulsados por la competencia del mercado capitalista. Y esa lógica no se detiene en el ámbito económico, sino que se traslada también a otras esferas, como los deportes, la política, las ciencias, el arte y hasta la religión. Inclusive nuestra posición en la sociedad está en permanente negociación competitiva. Otro motor del cambio acelerado es la promesa de eternidad. Existe un énfasis central en la modernidad puesto en la vida antes de la muerte, es decir, disfrutar experiencias y riquezas en este mundo. Si la buena vida es la vida realizada y el mundo tiene cada vez más para ofrecernos, nos lleva a la conclusión de que cuantas más cosas abordemos, mejor. Y por eso se necesita vivir al doble de la velocidad habitual para atraparlo todo, para dominarlo todo. Y la idea dominante es que cuando más aceleremos, más vidas viviremos. Esta aceleración es nuestra respuesta a la angustia de finitud. El tercer motor es el ciclo de la aceleración, ya que las tres aceleraciones se retroalimentan. Los cambios tecnológicos suelen disparar cambios en las prácticas sociales, y con ello se acelera el ritmo de vida, que a su vez impulsa una mayor búsqueda de innovación tecnológica y transformaciones en la cultura. Pero así como hay factores que aceleran, hay otros que generan un efecto en contrario, desaceleran. Oasis de desaceleración, como son los viajes a lugares apartados, comunidades que deciden vivir lentamente, o el consumo de productos tradicionales o artesanales. La desaceleración muchas veces se presenta como una consecuencia funcional de la aceleración. Desde embotellamientos de tráfico por exceso del flujo de automóviles, o fenómenos de depresión que sufren aquellos trabajadores sometidos a modos de trabajo acelerados, o personas excluidas del mundo acelerado que son arrojadas a una vida de marginación desacelerada. Pero también existe otro tipo de desaceleración, que es voluntaria e intencional, como ser los movimientos ideológicos que abrazan voluntariamente la lentitud o el decrecimiento. Un tercer factor de desaceleración es la inercia cultural, ya que hay quienes piensan que el fenómeno de aceleración de nuestro siglo es en realidad un fenómeno de carácter superficial y que debajo de él no hay nada que cambie realmente. Sería la idea de un estancamiento acelerado, abonado por pensadores como Frederick Jameson, Paul Virilio, Jean Baudrillard o Francis Fukuyama, que abrazan esta idea del estancamiento y la ejemplifican en la ausencia de utopías. Hartmut Rosa plantea una diferencia esencial sobre dos conceptos que solemos confundir: la idea de aceleración y la de progreso, que no son lo mismo. La modernidad clásica comenzó cuando el cambio social fue tan evidente y veloz como para que las personas sintieran que su presente era sustancialmente distinto a su pasado y que podía esperarse que el futuro también lo fuera respecto al presente, dando forma a la idea de progreso, con un proyecto de hacia dónde ir y narrativas políticas en ese sentido.
Pero en la tardomodernidad, los acelerados cambios intrageneracionales se experimentan como procesos volátiles, sin una dirección precisa, viviendo situaciones sucesivas desilvanadas. Todo lo contrario al progreso, que tenía un objetivo y una dirección precisas. Todos los seres humanos funcionamos cuando tenemos un sentido hacia dónde dirigirnos. La modernidad planteó ese objetivo en la promesa de autenticidad y autodeterminación. Esta promesa significaba que las personas tenían el derecho de alcanzar un estilo de vida en concordancia con sus deseos y capacidades, y que lo harían en un marco democrático que le permitiría moldear a la sociedad de manera colectiva. Por eso, dice Jürgen Habermas, que aquello que pone límites a ese potencial de autonomía individual y colectiva debe ser identificado y criticado. Pero para Habermas, las disfunciones de la sociedad surgen de dificultades en el proceso comunicativo. El poder formula un discurso que contiene todos sus razonamientos, que deben ser debatidos según la lógica del mejor argumento. Para la modernidad, la política condiciona el ritmo de las sociedades, de manera que el sistema político debe organizar, controlar y regular los cambios que se producen en las esferas tecnológicas, científicas y económicas. La idea es que las decisiones políticas y la evolución social se encuentran en sincronía temporal. La democracia es un proceso que insume tiempo. Deliberaciones, debates, escucha de los otros, desarrollo de programas, que todos los individuos tengan la posibilidad de presentar argumentos, mediante foros, filtros, canalizados hacia sus representaciones, para la toma de decisiones en la búsqueda de consensos entre distintos sectores, en forma de normas y leyes. De eso se trata la democracia. En términos sociológicos, las diferentes esferas sociales pueden ser aceleradas a distinto grado. La aceleración de las finanzas y las innovaciones, así como los descubrimientos científicos, se ha incrementado exponencialmente, mientras que las decisiones políticas tienen una velocidad más lenta. Según Rosa, en el mundo político, ese debate está cada vez más ausente. En la tardomodernidad hay más sectores, más fragmentación y más opiniones a las que dar espacio. Pero en virtud de la aceleración social, los tiempos de la política se comienzan a reducir. Por lo tanto, hay que tomar más decisiones en menos tiempo. La política ya no es el marcapasos del cambio social. Incluso, actualmente las políticas progresistas tienden a demorar la aceleración de los procesos tecnológicos y económicos, con el propósito de que la política, de una temporalidad más lenta que la tecnología y que la economía, logre controlar su desarrollo y evolución. Por el contrario, los sectores liberal-conservadores son los que hoy impulsan la aceleración de los procesos económicos y tecnológicos. Porque al imponer una velocidad mayor que la velocidad de la democracia, se pueden liberar de los controles del Estado. Así, los tiempos de la democracia y de las esferas tecnológicas, económicas y culturales van en sentido contrario. Tienen distintas temporalidades, no funcionan sincrónicamente. Hoy ya no es la fuerza del mejor argumento lo que decide en política, sino el resentimiento, los instintos, las metáforas y las imágenes, que son más rápidas que las palabras y ejercen efectos inmediatos e incluso inconscientes. Las palabras y los argumentos se han vuelto demasiado lentos para la velocidad del mundo. Los procesos electorales
se han vuelto espectaculares, volátiles y dinámicos. La democracia, pese a su naturaleza temporal, también se acelera, y así se forman mayorías en cuestión de segundos, y de la misma manera se disuelven. Pero sin mediar discusiones ni deliberaciones de argumentos, por el contrario, se referencian en reacciones viscerales, inmunes a la razón. Los poderes políticos han pasado de ser un factor protagónico en la modernidad clásica a ser un estorbo en la tardomodernidad, de lo cual el neoliberalismo del siglo XXI ha sido la mejor expresión. Incluso al interior de la esfera económica se ha perdido la sincronización entre la velocidad de factores económicos, como los financieros y los productivos. Los financieros pueden acelerar indefinidamente, en cambio los factores productivos tienen un tiempo más lento de desarrollo. En base a este análisis, es que Hartmut Rosa plantea su hipótesis y afirma: la aceleración se ha vuelto una fuerza totalitaria. Pero no se refiere al clásico totalitarismo conocido de una persona, de un grupo, de una clase o de un partido, sino al totalitarismo de un principio abstracto que somete bajo su autoridad a todos los que viven bajo su dominio. Rosa considera totalitario a un poder cuando es ineludible, cuando ejerce presión sobre la voluntad de las personas, cuando es omnipresente y cuando es difícil o imposible luchar contra él. Podría decirse que ni siquiera las peores dictaduras conocidas podrían cumplir con las tres últimas condiciones. Pero el totalitarismo de la aceleración social sí, cumple con todas las premisas. Seguramente llamaríamos totalitario a un poder que hiciera que sus súbditos se despierten por la noche con un terrible temor y un peso sobre el pecho, esperando su inmediata desaparición. Eso es precisamente lo que sienten millones de personas hoy en los países centrales de Occidente y en la mayor parte de los países periféricos. Casi ninguna esfera de la vida se encuentra exenta de la aceleración y nos infunde el temor de estar en posibilidad de perder la batalla al no ser capaces de seguir el ritmo y quedar excluidos de la competencia. El capitalismo se volvió un sistema económico aceptable a la luz de la convicción de que con el tiempo se volvería tan fuerte y productivo que les brindaría a los sujetos el tiempo suficiente para disponer de su autonomía. La aceleración y la competencia podrían verse como el camino para alcanzar la autodeterminación. Pero ya lo ha dicho Byung-Chul Han. En la tardomodernidad ya no se sienten las fuerzas de la aceleración como liberadoras, sino como presiones esclavizantes. Las promesas de liberación de la aceleración quedaron ancladas en el siglo XX. La aceleración ya no nos conduce a una promesa de sueños, metas y planes por cumplir. Precisamente al contrario, los sueños, metas, deseos y planes de vida alimentan la máquina de la aceleración. La creatividad, la subjetividad y la pasión ya no sirven a los fines modernos de búsqueda de autonomía. Ahora solo son útiles para la competencia. Así llega Hartmut Rosa a la idea de alienación, que se define como el momento en que los sujetos realizan acciones y persiguen fines que por una parte no les son impuestos, pero que por otra parte no tienen ningún interés en apoyar. Como cuando nos quedamos trabajando hasta medianoche sin que nadie nos lo pida y aunque nuestro verdadero deseo sea regresar a casa. Estar alienados es hacer voluntariamente lo que en realidad no queremos hacer. Y no hay una sola forma de alienación producida por la aceleración. Existe una alienación espacial, porque los seres humanos somos seres corporizados que experimentamos el mundo espacialmente ubicados. Y para sentirnos parte de un espacio y establecer familiaridad con el lugar, se requiere tiempo. Y como la aceleración impulsa la movilidad física y el desprendimiento personal respecto al espacio, se dispara una persistente sensación de alienación respecto a nuestro espacio físico. También
existe una alienación respecto de las cosas. Nuestra relación con las cosas es doble. Las cosas que producimos y las cosas que usamos o consumimos. Rosa sostiene que nuestra relación con el mundo de las cosas se modifica en relación a la velocidad de la tasa de cambio de esas cosas. Es decir, si yo uso una camisa o un pantalón o un automóvil durante un tiempo largo, hasta que se desgasten como cosas, voy a lograr que esas cosas sean parte de mí y yo parte de ellas. El sí mismo se extiende de esa manera al mundo de las cosas. Al decir de Charles Taylor, el yo se vuelve poroso y entonces las cosas se vuelven parte de mí y desprenderme de ellas afectaría incluso a mi identidad. Pero en el mundo de la aceleración las cosas ya no se reparan, se desechan antes de que pierdan utilidad, se cambian por moda, se vuelven complejas y se nos hacen ajenas. Por lo tanto, todos estos objetos ya no forman parte de mí, se vuelven extraños, y si bien esta práctica por sí sola no debería producir alienación, lo hace cuando este formato de no vincularse con las cosas se convierte en el modo dominante de la vida. La distancia entre mi yo y las cosas es cada vez más lejana, y en tanto se vuelven más sofisticadas, yo me vuelvo más estúpido frente a ellas y pierdo mi capacidad cultural de intervenir con ellas. No las entiendo, ni quiero entenderlas. La porosidad del yo no se produce y se genera una relación de alienación y extrañeza con mi entorno. Otro campo de alienación son nuestras acciones. Si no sentirse alienado es sentirse como en casa, podemos decir que muchas veces no nos sentimos como en casa haciendo lo que hacemos. Usamos cosas de las que nunca nos hemos apropiado, y por ende gran parte de nuestro accionar está marcado por la inseguridad. Situaciones como hacer trámites que no comprendo, viajar sin saber bien a qué debo atenerme, usar la computadora sin entender por qué hace cosas que no le indiqué que haga, y gran parte de este problema radica en que no encontramos el tiempo para informarnos bien de lo que estamos haciendo. Nunca leemos el manual de instrucciones, ni las condiciones de acceso, ni el contrato, ni el prospecto de un medicamento, porque se trata de un cúmulo de información que nos paraliza. De algún modo, el exceso de información es en gran parte la razón de nuestros sentimientos de alienación respecto al mundo moderno. Si la alienación es el sentimiento de no desear lo que realmente uno está haciendo, por más que lo haga por libre voluntad, es lo que nos pasa cuando estamos frente a la pantalla para hacer algún trabajo, pero previamente nos ponemos a navegar en la web por propia decisión, sin detenernos en ninguna página en particular, pero sin poder dejar de hacerlo. De eso se trata esa actividad alienante. Del mismo modo, en cualquier profesión o actividad quienes la desarrollan se quejan de que el tiempo dedicado a los asuntos centrales disminuye. Los doctores que deberían dedicarse a sus pacientes, los maestros a sus alumnos, los científicos a la investigación, todos los trabajos se llenan de listas de cosas por hacer que no son centrales y se vuelven tareas alienantes. La verdad es que la gente rara vez hace lo que realmente quiere hacer y se dedica mucho a tareas que en realidad no desea realizar. Y esta forma de alienación de nuestras acciones también surge de la presencia de la aceleración y la competencia. En un mundo acelerado priorizamos hacer las cosas que nos dan satisfacción a corto plazo, como ver televisión, y no tanto las de largo plazo, como aprender a tocar el violín. La competencia nos impulsa a consumir potencialidades, lo que podríamos hacer con esos bienes, que no es finalmente lo que hacemos realmente con ellos. Compramos las obras completas de Borges o tenemos acceso a todos los discos de Bob Dylan, pero tanto material no podemos digerirlo nunca. La digestión requiere tiempo. Tenemos la sensación de ser alguien muy diferente a lo que queremos ser, porque nunca encontramos el tiempo para hacerlo. También experimentamos la alienación respecto del tiempo. Existe lo que se llama paradoja subjetiva del tiempo, que genera una relación inversa entre la percepción temporal de la experiencia
y la percepción temporal del recuerdo de esa misma experiencia. Ya que si estamos haciendo algo que nos gusta, el tiempo pasa rápido. Pero cuando después recordamos ese algo que hicimos y disfrutamos, parece que su duración hubiera sido eterna. Un tiempo breve en la experiencia se traduce en tiempo extenso en la memoria. A todos nos pasa. Pero lo nuevo es que hoy con los medios de comunicación se produce una relación corto-corto. Cuando nos pasamos horas mirando televisión y haciendo zapping, el tiempo se acorta. Pero cuando nos acostamos y queremos recordar sobre este momento, también la memoria es breve. Pero esto no solo pasa con la televisión, también pasa con la internet o los videojuegos. Son episodios que no suelen dejar huellas en nuestra memoria. No tienen relevancia para nuestra identidad, no significan nada en nuestra vida. El patrón corto-corto se da en toda nuestra experiencia de vida. Vamos al gimnasio, luego a almorzar, más tarde a una reunión de trabajo y posteriormente al shopping. Ninguna de estas acciones se relaciona una con otra con algún sentido. Al final del día, apenas nos acordamos qué es lo que hicimos. Walter Benjamin definió la diferencia entre vivencias y experiencias. Las vivencias no dejan huellas profundas en la memoria, las experiencias sí. Y hoy somos ricos en vivencias y pobres en experiencias. El tiempo transcurre velozmente y nos vamos quedando sin memoria. La sensación de paso veloz del tiempo es fruto de este proceso, ya que no logramos hacer que el tiempo de las experiencias sea nuestro tiempo. La falta de apropiación de nuestras acciones conduce a la autoalienación. Finalmente, hay una alienación respecto del yo y los otros. Si estamos cada vez más extraños y alienados de nuestras acciones, experiencias y cosas con las que nos vinculamos, también lo mismo pasa en nuestro mundo social. El yo moderno se encuentra con tantos otros en tan poco tiempo que se encuentra completamente saturado. Cada uno de nosotros, desde que despertamos en nuestra casa hasta que llegamos a nuestro trabajo por medio del transporte y los diferentes medios y dispositivos, nos encontramos con tantas personas como nuestros predecesores en un mes completo. Pero ante la falta de tiempo terminamos imposibilitados de mantener una relación profunda con los otros y terminamos vinculándonos por razones instrumentales. Y no somos capaces de establecer relaciones de resonancia en un mundo acelerado. Porque construir relaciones profundas es difícil. Pero disolverlas es incluso doloroso. El mundo se ha vuelto silencioso, frío, indiferente y hasta repulsivo. Y la incapacidad de responder ante el mundo se traduce en alienación. Este silenciamiento del mundo, la sordera entre yo y el mundo, es la preocupación más presente en los análisis críticos de la sociedad. Se llame la alienación de Marx, el desencantamiento de Weber, la anomia de Durkheim, la reificación de Marcuse, o el temor a la razón instrumental de Adorno y Horkheimer. Pero Rosa rescata el hecho de que en el mundo occidental existen dos grandes sistemas culturales capaces de hacer responsivo al mundo. Uno es la religión y el otro es el arte. El regreso actual de lo religioso y la persistente musicalización de la vida son síntomas de una desastrosa carencia de resonancia en la modernidad tardía. Y a partir de este punto es que Hartmut Rosa comienza a encontrar la respuesta a la primera parte de la pregunta planteada al inicio de su libro. La buena vida sería aquella enriquecida con experiencias multidimensionales de resonancia. Ejes de resonancia entre el sujeto y el mundo social. Ejes de resonancia entre el sujeto y las cosas. Ejes de resonancia entre el sujeto y la naturaleza e incluso entre el sujeto y su trabajo. La resonancia
aparece como lo otro de la alienación, sostiene Hartmut Rosa. Y de ese modo abre el camino para reflexionar acerca de la solución a la alienación de la vida acelerada. Y esa buena vida se tratará de una vida enriquecida de resonancias.